El tema de AID, cuidados paliativos del paciente desahuciado. Explíquelo primero qué es un paciente desahuciado, porque escuchamos principalmente la palabra desahucio cuando lo cancelan en una empresa. Sí, regularmente hay varios términos, pero utilicé este término que es más amplio, desahuciado, porque me habla de el paciente que ya no está esperando simplemente el deceso. O sea, esa etapa le dieron una sentencia de muerte y está esperando que se muera. no necesariamente la sentencia No, para que de la gente lo muerte, entienda. sino que su enfermedad lo va a complicar. Tiene una enfermedad terminal. Son dos términos diferentes. Okay. Cuando hablamos de enfermedad terminal, hablamos de personas que entre los próximos horas o si acaso 3 meses, 6 meses van a fallecer. El paciente desahuciado es el paciente cuya enfermedad va complicándose diariamente, pero puede pasar años en esta situación. Pero que no refleja una mejoría significativa como para estar en el centro médico. Exactamente, son personas que ya se sabe que esa es su situación permanente, va a seguir deteriorándose, necesita de las atenciones y necesita dignidad frente a su estado de vida y simplemente se le da cuidados paliativos. Es muy frecuente verlo en envejecientes, en personas que tienen trastornos mentales, en personas que tienen problemas neurológicos, como por ejemplo cuando dicen que tengo un lado tumbado, que tuve una trombosis, los accidentes cerebrovasculares, los eventos cerebrovasculares, como normalmente se comenta, en personas cuadripléjicos que tienen una secuela neurológica, en discapacitados que no tienen movilidad, etcétera. Por accidentes de tránsito también puede ocurrir que una persona se quede en un estado, puede ser vegetativo, con poca movilidad, que necesite la ayuda, que simplemente esta persona se va a quedar en casa, los familiares allegados o algún cuidador va a estar pendiente a esta persona y va a necesitar de cuidados especiales, aunque vaya con cierta periodicidad hacia donde el médico. Entonces, ¿cómo cuidar a una persona en esta situación? Porque hay que tener una paciencia terrible. El que está sano, o el que cree que está sano, pudiera creer que el otro sabe hacer las cosas, o debería saber hacer las cosas. O puede hacerlas. O puede hacerlas. Por sí solo. Sin embargo, no es así. Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ¿cuál es la actitud que debe asumir la persona que está a cargo de un paciente en esta condición? Okay. Lo primero que hay que saber qué grado de autonomía e independencia tiene la persona a la cual vamos a cuidar. Dependiendo del grado de independencia que tenga, de autonomía, de conciencia, se le va a abordar. Es importantísimo que haya una reunión previa. Tan pronto, por ejemplo, haya una persona que tenga un accidente o haya tenido un accidente o un evento cerebrovascular o haya tenido un cáncer que no remite o una de estas entidades, un envejeciente. Por ejemplo, tenemos nuestros abuelitos, a nuestros padres de más de 85, 90 años y que vemos que se van deteriorando o le amputan algún miembro. Entonces, tan pronto identificamos la situación, lo primero es saber que tenemos que tener una reunión en la familia y con los cuidadores de esa persona. ¿Qué hacer en esta reunión? Saber que hay diferentes etapas. Hay etapas que son del índole de perfil psicológico, tanto del paciente como de los familiares y los cuidadores. Hay que saber cómo manejar las posturas corporales durante se acueste, esté encamado o al momento de darle algún alimento, si lo vamos a trasladar al baño o cambiarlo de posición. Identificar también la higiene, no solo personal del enfermo, sino también del entorno y los utensilios, los tipos de ejercicio que deben de utilizarse en esta persona, solicitar algunos estudios periódicos si tienen algunos aditamentos, las visitas del médico, cuándo hacerla, cómo programarla, si se solicitan a nivel domiciliario, si se solicitan en el hospital, si hay que internarlo, y la ética
y las convicciones del paciente respetables. Entonces, en función de esa sombrilla, de esos 6 puntos que estoy hablando, hay que hablar en relación con la familia. Saber que toda persona, cuando se le hace un diagnóstico o se presenta un evento que ya no es reversible, va a pasar por un proceso psicológico de negación, de ira, negociación, aceptación. Este proceso lo hemos escuchado en diferentes medios y la psicología habla más de esto. Entonces, no solamente el paciente pasa por eso, también los cuidadores. Y saber que, por ejemplo, si somos 3 hermanos o 4, es posible que el menor tenga algún tipo de abordaje diferente en relación al mayor. Puede ser que yo esté en negación, pero el otro esté en aceptación. Entonces, esa coordinación para identificar cuáles son los roles que vamos a utilizar y cuándo cambiarlo es importantísimo. Yo siempre le aconsejo a las personas cuando tienen un paciente que está encamado y que necesita de cuidado y de ayuda, que hagan una especie de cronograma, de horario, y se explique ahí, mira, los baños son de esta manera, el ejercicio se hace a esta hora, se cambia de posición a tal hora, la comida se utiliza en tales momentos. O sea, es importantísimo primero que como grupo familiar, como grupo de cuidador o allegado, se organice ese paciente. Es como si trasladamos el hospital a nuestra casa. Incluso tener la visión, algunos familiares lo hacen, de conseguir un cuaderno y anotar el peso del paciente cada una semana, cada 15 días, si se puede pesar, cuál es la presión diaria, cómo se manejan los niveles tensionales. Hay aparatos que son digitales, que no necesita... Se piden por Amazon ya. Sí, hay posibilidad de hacerlo. La temperatura, cómo se está manejando esta persona. Estos son elementos que uno puede ir anotando diariamente y al momento que el médico visite o se traslade ese paciente a la consulta, tenga una visión más objetiva de cuál ha sido el desempeño y cómo ha sido el comportamiento de esta persona. Entonces, lo primero es, como hablé, el perfil psicológico del paciente. Saber qué tan consciente está la persona de su situación, si conoce, si tiene algún tipo de creencia, si tiene algún proceso de duelo que tenga que pasar, y si es necesario, no solamente quedarse con el aspecto de organización individual y grupal, buscar ayuda de psicólogos y profesionales de la salud mental. ¿Puede un paciente ya en este estado sufrir una carga mayor por la forma en que se le trata? Claro que sí. Por la forma en que se le habla. Claro que sí. Por ejemplo, quizás el paciente no está en capacidad de entender el nivel de hastío que puede provocar en el otro. Sí, eso ocurre muchísimo. muchísimo. Es complejo el tema. Incluso hay situaciones que son físicas que compromete el estado mental de una manera tan irreversible que el paciente incluso puede tener deseos de suicidio, depresiones y estas conductas psicológicas que maltratan la salud general de esta persona. Bueno, yo conozco una persona que me dice, yo no resistiría estar en las condiciones en que yo vi a mi papá. Entonces yo autoricé a toda mi familia que si yo caigo con tal enfermedad a tal nivel, que simplemente autorizo la eutanasia. Yo voy a hacer, la eutanasia aquí en este país no está permitida. No, pero se va a otro país y lo hace. Pero de todas maneras, hay algo que lo voy a decir. Tiene dinero, dice, a lo que yo no voy a someterme a la situación a que yo vi mi padre, me dijo así. Voy a decir algo que es un valor que tengo, porque es una creencia. Yo digo, de manera particular, no como médico, sino como AIDE, que si por si acaso existiere algún otro estado de existencia luego de la muerte,
y yo no tengo el valor suficiente para enfrentar la vida, ¿cómo voy a poder desempeñarme? ¿Cómo voy a ser tan fuerte para la muerte si estoy tan débil para la vida? Entonces, no es que estoy obligando a que nadie tenga que sufrir y padecer lo inimaginable, pero simplemente poder tener el control de la estabilidad mental, de la estabilidad emocional y encontrar que en la vida, aún en las dificultades, se pueden transformar las cosas dependiendo de la manera en que uno lo asuma, es innecesario. El mismo desahucio te dice que eso se quedaba ahí. Bueno, Que ya puede ir complicando. Que ya lo que puede ir es complicando. Pero sí, hasta en eso hay algún tipo de enseñanza. Porque ¿cuántos de nuestros abuelitos no nos han dado una buena ejemplo, han muerto con dignidad? ¿O cuántos de los pacientes enfermos o personas con algún tipo de discapacidad que lo limita? Mira, por ejemplo, mira lo que luchó Reinaldo Pared Pérez con esa enfermedad, con ese cáncer. No tuvo. Un hombre como él, tan buena gente, tan alegre, tan activo, tan sociable, un bailarín. Pero su situación no fue solo por el cáncer, ahí hubo otra situación de sensación de que sus amigos lo abandonaron, cambios en su condición. A Reinaldo no había forma de abandonarlo porque Reinaldo era un tipo agradable. Bueno, pero eso es lo que dicen sus familiares. De todas maneras, hay un ejemplo muy... Lo que pasa es que hay cambio de roles. Muy bonito. Tú estás metido en un hospital en Estados Unidos, tú tienes limitaciones de acceso por tu propia situación de salud. Y la propia pandemia. La propia pandemia que aisló a todo el mundo. Entonces no es tan fácil, ¿sabes? Ir a visitar a Reinaldo, hasta para un amigo íntimo, yo supongo que debió ser un poquito complicado por lo que representaba. Los mismos familiares debían poner límites, porque una persona que está en una situación de salud delicada, que no querría en un momento determinado que fueran y le llevaran a otra enfermedad. Sí, por eso que digo que hay casos pero no es que vamos a analizar el caso que son Reinaldo, particulares. De todas maneras, el tener lo que te quiero decir con eso es que no es descabellado que a veces la opción del suicidio alivia a esa persona. Pero no necesariamente tenga que ser lo primero en pensarse. Porque ¿quién quita el que en el día de mañana lo que hoy es imposible, mañana sea posible? Porque tú a través de la experiencia que viviste, de la oportunidad de que la humanidad conozca otros elementos. Pero mientras eso llega, mientras llega la cura contra el cáncer y me quita el dolor para siempre, todavía llega, ¿verdad? Llegó y luego hay que pensar en el costo. ¿Cuánto le cuesta a D'Angelo y cuánto me cuesta a mí? Es que solamente hay que pensar. Vamos a poner positivo. No, y que solamente hay que pensar que todo el mundo llegó desnudo. Porque de hecho y se va con algo. Lo que te quiero decir es que el que toma esa decisión es una situación difícil. En algún momento pudiera tomarla desesperado, pero también en algún momento puede tomarla bien pensada y decir, yo no aguanto este dolor y me voy. Vuelvo y comento. Creo que no es la primera opción. Lo mejor es que uno pueda tener la suficiente capacidad de sentirse bien consigo mismo, incluso en la adversidad. O sea, el asunto es cuando una persona cae en esa situación, como hablábamos, ¿cuál será el entorno que tendrá esa persona? Si tiene quien lo atienda, cómo lo atiende, si lo atiende con amor, si lo atiende resabiando, si esa persona siente que está haciendo un peso para la otra persona, un obstáculo, un estorbo, una carga económica, física. Eso es una bomba lo que se genera. Lo en la ideal mente. es que haya un acompañamiento, aunque existen casos de personas que están solas en lugares indescriptibles. Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de visitar pacientes que yo digo, Dios mío, son menos que una rata. Conozco gente, familias que se han dividido por ese tema. Por el tema de quién cuida a la mamá o quién cuida a mi papá. O quién da más. ¿Quién aporta para ese cuidado? ¿Quién aporta para ese cuidado o quién invierte más tiempo? La gente tiene que tener algunas inquietudes sobre eso. Vamos a dar los teléfonos.
683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y desde su teléfono celular, 809-200-7777. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Wilkie, buenos días a la doctora y buenos días a todos. Primeramente entró al aire, a la emisora Familia Eléctrica del Aire, y estoy escuchándola a ustedes. Había salido desde que comenzó el programa, pero estamos aquí. Mire, doctora, Sí. yo tengo una inquietud en cuanto, bueno, porque están tratando este problema psiquiátrico, a que la gente no le guste que le digan, como le dicen vulgarmente, loco. Ajá. Y cada quien tiene un poco de locura. Mire, en el caso, por ejemplo, sí, hasta que mi mamá murió, mi mamá tenía problemas psiquiátricos, lo atendieron los mejores médicos, tuve la suerte para esta época de que por lo menos los psiquiatras, Máximo Veragoico, el doctor Quesalmella, Secundino Palacio, no le cobraron a mi madre. Sin embargo, el tratamiento psiquiátrico, el tratamiento mental, es sumamente caro. ¿Usted cree que las ARS, y lo peor es que las ARS, para este tipo de enfermedad, que cualquiera puede estar loco, cualquiera puede sufrir de demencia, debe incluir en su catálogo el tratamiento, los medicamentos para esos fines. Quisiera que ustedes lo hagan eso. Muy buenos días. Sí, claro. Se supone que las personas son invaluables. Se supone que todo el mundo debe tener la oportunidad de tener el medicamento y los fármacos que necesitan. En caso de que existiese alguna situación de que alguna ARS no puede tener alguna cobertura, existe la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Se pueden dirigir ahí. También en el Ministerio de Salud Pública están algunos medicamentos de alto costo y se pueden también trasladar allá. O sea, buscar alternativas, ¿no? El quedarnos simplemente con el problema sin saber cuáles son las diferentes formas de poder enfrentarlo, es necesario buscar información y saber qué hacer en este caso. Pero estoy 100% con usted de acuerdo, porque también soy dominicana y trabajo en este espacio y sé que estas cosas ocurren. Vamos a ver. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Cómo están? Buen día. Sí, le escuchamos. Muy buena observación estaba haciendo los panelistas que tienen ahí, la doctora. Doctora, mi nombre es Modesto Garcero Saltarí. Yo tengo un hermano enfermo de salud mental y depende de la situación de lo que se está hablando de la familia. Es una de las cosas que más afecta a la familia, es cuando hay una persona, por ejemplo, mi hermano es enfermo mental, yo voy a decir discapacitado mental, pero él puede caminar, bañarse, limpiarse según yo lo voy mandando. Yo lo tengo desde el 2006 porque mi madre murió, mis hermanos, todo el mundo lo ayudó. Él andaba en esa calle rodando. Ahora mismo tengo totalmente 3 años con él desde que empezó el accidente. Lo mando a bañarse, le compro su ropa y todo. Y hablando de los medicamentos, doctora, pero que yo lo llevaba al kilómetro 28, después ahora al CAR 20, porque hay una unidad de enfermo mental de arriba. Pero que es hasta que las personas, la familia, totalmente, somos los que nos cuidamos de nuestros pacientes. Por eso yo veo a veces muchos pacientes aquí en el municipio de Los Alcarrizos, en muchos sitios. Por ejemplo, en Los Alcarrizos, que yo conozco personas, que los pacientes que andan rodando son familiares que tienen un don de tener un cuarto y todo. Por ejemplo, yo mismo tengo el mismo, vivo alquilado. Yo apuesto conmigo, él duerme conmigo, él bebe café conmigo y todo. Yo casi me he dedicado mi vida a él. Inclusive tuve un divorcio por él y gracias a Dios estoy con él en mi hogar. Y espero que las familias sepan que la mejor ayuda que ellos tienen es cuando uno de verdad como familiar lo ayuda. Entonces yo explicando doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mire, sí. Es un ejemplo, ¿eh? Sí. Sí. Y lo felicitamos a ese señor por la manera que ha asumido eso con su pariente. Es una situación muy sentida y es un problema que debe de resolverse desde los altos ministerios y desde el Estado. Inicialmente el plan era que todos los hospitales tuvieran un centro de salud mental antes de que el hospital 28 tuviera menos capacidad.
Sin embargo, ese plan no se ha concretado. Pero sí, aquí la salud mental es un problema bastante grave. Se sabe que los pacientes con problemas de trastornos mentales tienen un deterioro mayor simplemente por irresponsabilidad de que no se ha asumido desde el Estado este programa como debe de tomarse. No sé si hay alguna otra pregunta o si quieren que siga comentando sobre Sí, Es lamentable, Okay. es lamentable que, y uno cuando habla de tu tema tiene uno que referirse a los países desarrollados, donde hay orden, donde existe un sistema establecido para cada situación, y cuando pasan estas situaciones, el propio Estado te brinda una enfermera que te asistirá con esa persona en su propia casa. Es muy diferente realmente. Hay acceso a los medicamentos, y lo que mencionaba la persona de la llamada anterior, de que los seguros médicos en este país primero no cubren esos pacientes en ese estado delicado de salud, no cubren los medicamentos. O sea, es una desprotección completa del Estado, y aquí en algún momento la salud mental, no hay hospitales con centros para atender pacientes de salud mental. Cuando más después de la pandemia aquí hubo un incremento significativo en este sentido, que realmente es muy penoso. Así es. Doctora, estamos llegando al final. Sí, de la vamos a entrevista. puntualizar algunas Exactamente. cosas. Entonces, es importantísimo saber que si el paciente está encamado, deben de hacerles cambios de posición, sobre todo para que no tenga fricción en los puntos de apoyo. Cuidar con colchones de agua, con almohadillas en las áreas de los codos, los talones, la pelvis, los glúteos, para evitar úlceras. Cuando esas lesiones aparecen, son dificilísimas de tratar, porque simplemente como son áreas que van a estar siempre expuestas al roce de la cama, entonces tratar de manejar esas úlceras en caso de que estén, con buscar información o buscar la ayuda profesional para estos casos. Otro elemento que quiero puntualizar es en función a pacientes que usan sondas. Hay pacientes que usan sondas vesicales o sondas para alimentarse. Es importante cada 2 a 6 meses o mensual cultivar esa sonda para evitar que agentes bacterianos o microbios de manera general puedan afectar y tener esa puerta de entrada para complicar la situación de estos pacientes. Los ejercicios físicos, movimientos, si el paciente está, sobre todo en extremidades, movimientos de las articulaciones, hay movimientos que son específicos. Existen profesionales de fisiatría y existen algunos canales de YouTube y canales médicos que pueden buscarse para saber qué hacer con estos Y supongo que hay algunos pacientes que podrán ser, por ejemplo, sacados al parque, en sillas de ruedas, algunos pudieran ser incluso llevados al supermercado, a la plaza. Lo ideal es que si la persona puede Dependiendo de las ponerse condiciones. sentado, Exacto. es que se traslade al momento de comer. Es importantísimo esto que voy a decir. Cuando vamos a darle comida a una persona que está totalmente acostada, hay que levantarle la cama o ponerle almohadones o subirle el colchón de una manera que llegue por lo menos a 45 grados para evitar que los alimentos se introduzcan a las áreas ventilatorias y broncoaspire a estas personas. Un punto también de importancia, como le estuve comentando, llevar anotado las preguntas y el estado de la persona al momento de la consulta, cuestión de que el médico vea rápidamente cuáles son los cambios que pueda presentarse. Doctora, ya terminamos, pero yo lo que veo en todo esto es la necesidad de que cuando la gente tenga un paciente en esas condiciones en su casa, y tenga entonces la responsabilidad de cuidarlo la propia familia, hacerse un cursito, un tallercito, eso se puede sería lo hacer. ideal. ¿Dónde se puede hacer? Eso sería lo ideal. No Sería lo sé ideal. dónde se hacen estos cursos. No Voy a creo que investigar, lo haya. pero sería bueno incluso y Lo ideal sería contratar a una enfermera quizás, pero no todo el mundo tiene los recursos. Exacto.
Entonces, quizás pueda haber alguna entidad del Estado que pueda dar este tipo de orientación. Bueno, no sé si exista, pero voy a investigar y en caso de que no exista, también voy a estimular para ver si Claro. pongo a nivel de redes este tipo de información ya con más puntualización y algunas Exactamente. cosas. Porque incluso conozco una persona que tiene un hijo ya adolescente con problemas de autismo y él lo lleva a todos los lados. Su papá lo lleva a todos los lados, lo lleva hasta la discoteca, lo lleva. Ujú. ¿Para qué? Para que el muchacho Se adapte. no esté todo el tiempo encerrado. Exacto. ¿Tú entiendes? Y luego el mismo muchacho va adquiriendo conductas sociales distintas. Exacto. Bien, llegamos al final de esta parte del programa. Vamos a hacer una pausa gracias a la doctora Aide García Pepe, que en una próxima entrega nos tendrá siempre un tema interesantísimo.